Muy bien, ¿cómo están? Bien. Excelente. Gloria a Dios. Well, it's good to be here this morning, Es muy bueno estar aquí en esta mañana, praising the Lord together. alabando a nuestro Dios juntos, Continuing to, as we continue to do that and we enter into His Word this morning, y a medida que continuamos haciendo esto y ya entramos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, I just want to give us a little bit of an understanding, and most of you may be aware of this, some of you may not be. quiero que podamos entender algo. Quizás algunos de ustedes sepan esto, quizás otros no. Just what our church is and what we do. Prácticamente, ¿qué es nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? We just saw that we have the prayer meeting once a month here, Por ejemplo, acabamos de ver que una vez al mes tenemos nuestro tiempo de oración and during the week, we don't have any meetings in this building. y durante la semana nosotros no nos reunimos en este edificio. We have our Sunday morning services, Tenemos nosotros nuestros servicios en la mañana de adoración los domingos, and then during the week, we meet in homes all throughout Panama pero en la City. semana tenemos lo que le llamamos las comunidades misionales en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. And we have missional communities in different places, Costa del Este, Actualmente and tenemos Carrasquilla, en diferentes puntos como Costa del Este, Carrasquilla, El Brisas del Dorado, Golf. Brisas del Golf, And so Ancón, our vision and our goal is, Cunanega, por ahí. Gunanega, our vision and our goal is Y nuestra visión, nuestra meta es to be out in the community, estar allá afuera, estar en la comunidad, interacting with people outside of the church, interactuando con las personas fuera de la iglesia. but also spending time together with other people here in the church Pero también el tener esa oportunidad de pasar tiempo con otras personas de la iglesia, in fellowship en compañerismo and in learning more about the word together y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios juntos during the week. durante la semana. But then on Sunday mornings, we come together and we spend some time Y here luego, los domingos en la mañana tenemos este tiempo juntos, worshiping the Lord adorando al Señor and hearing the word of God y escuchando la palabra de and Dios. fellowshipping here. Y también teniendo un compañerismo los unos con los otros. And so that's a little bit of who we are as a church and why we do things the way we do things. Eso es un poquito de lo que somos como iglesia, de por qué hacemos las cosas como lo hacemos en la I want to iglesia. encourage you, get involved with the missional community that's in your area. Quiero animarles, si tú todavía no estás involucrado en una comunidad misional, al final se nos pueden acercar para que ustedes puedan involucrarse en una de las comunidades misionales que ya están abiertas. Soon we're going to have a map that's going to explain where all those missional communities are, but if you have any questions, ask one of us as the leaders. We'll let you know where the nearest missional community is that meets during a week to where you live in your Y area. pronto estamos trabajando en un mapa grande, en una manera que ustedes puedan saber exactamente dónde se están abriendo estas diferentes comunidades misionales para que ustedes puedan involucrarse de esa manera. Ese toque semanal es súper importante. Nosotros somos una iglesia que como tal, la comunidad Bible Church aquí es un epicentro. Es un lugar donde nosotros como cristianos venimos, aprendemos de lo que predica el pastor Todd, pero en las semanas, ustedes se dan cuenta, quizás estas 2 horas no tenemos la oportunidad de conocernos mucho, porque simplemente nos vamos rapidito. Pero las comunidades misionales tienen la oportunidad de crecer también con profundidad y también en ese compañerismo los unos con los otros, como decía mi esposo. And also, in addition to growing deeper, we have an opportunity to reach the community that Pero we live in. además de nosotros crecer más profundamente, tenemos la oportunidad de alcanzar a otras personas para Cristo, de poder tocar a esas personas que aún no lo conocen. Communities reaching communities. Son comunidades alcanzando comunidades. So, if you have any questions about that, please let us know. Si tienes alguna pregunta acerca de eso, con gusto estamos para servirles, nos dejan saber. Well, if you have your Bibles this morning, open to Genesis. Quiero invitarles ahorita que abran en sus Biblias Génesis, Genesis chapter 8. capítulo 8. Genesis chapter 8. Génesis, capítulo 8.
Now, I want to encourage you, we've been going through the book of Genesis, Y nosotros hemos estado viendo el libro de Génesis y yo quiero animarles. and we have been studying, recently, we've been studying the Noah and the Flood series. Ya que recientemente hemos estado estudiando acerca de Noé, hemos estado viendo eso en la parte de esta serie. And so last week we finished up chapter 6. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de terminar con el capítulo 6. Now we're not going to look at chapter 7 because chapter 7 is a reiteration of what has happened so far up to this point. Ahora, no vamos a estudiar Génesis capítulo 7 porque Génesis capítulo 7 es un resumen de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. But I encourage you to look at that and to study that yourself when you have a chance. Pero sí les quiero animar a que en casa tengan la oportunidad de también leer el capítulo 7 de Génesis para que ustedes puedan estudiarlo en casa. But today as we look at chapter 8, Pero hoy vamos a estar viendo Génesis capítulo 8 we're going to see what happened at the end of the flood. y vamos a ver qué fue lo que sucedió al final del diluvio. So we've been talking about two groups of people Hemos estado hablando acerca de dos grupos de personas that experienced the flood. que experimentaron el diluvio. There were those who experienced the flood, Aquellos que experimentaron el diluvio, the vast majority of the population, la mayoría de la población, who were objects of God's justice, objects of God's wrath. quienes fueron objetos de la justicia, fueron objetos de la ira de Dios. And God destroyed the entire world with the flood. Y Dios destruyó todo el mundo con este diluvio al inundarse todo. Because as he stated, Así como porque como él lo dijo, the world had become full of sin. Man's every intention and every thought of his heart was sinful. el mundo y todo lo que era la intención del corazón del hombre estaba lleno de pecado. So in God's justice, Así que en la justicia de Dios, he told Noah él le dijo a Noé that he was going to bring the flood, que él iba a traer ese diluvio and for 120 years, y por 120 años Noah warned all the people of the earth of that time, Noé le advirtió a todas las personas en el mundo en ese tiempo who were all at that time living in the same area, in a area there in the Middle East. que en ese punto todos vivían en esa misma área del Medio Oriente. And there was probably more or less about 10 million people on the planet at that time. Aproximadamente en ese tiempo había una población de 10 millones de personas en todo el mundo. And so in 120 years, the word got out. Así que en 120 años se dio a conocer lo que iba a pasar. And people came to Noah Y las personas se acercaban a Noé to find out why he was building this ark. para poder preguntarse o para poder descubrir por qué era que él estaba construyendo el arca. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that Noah preached to them, que Noé les predicó a ellos, that Noah warned them, que Noé les advirtió, that Noah proclaimed how they could become righteous. que Noé les proclamó cómo ellos podían ser justos. He proclaimed to them that they could have been rescued on the ark. Él les proclamó cómo ellos podían ser rescatados al ir en el arca, If they would have repented of their sin. si ellos se arrepentían de You sus see, pecados. God always warns us ¿Sabes? Dios siempre nos advierte about his justice. acerca de su justicia. People have a choice. Las personas tienen una elección. Those people had a choice. Estas personas tenían una elección, una decisión que podían tomar, They rejected pero lo rechazaron. the truth. Ellos rechazaron They la verdad. rejected the warning. Ellos rechazaron las advertencias. So then we have the other group of people, Así que tenemos entonces el otro grupo de personas, which is only 8 people, que eran unas 8 personas, which was Noah and his family. era Noé y su familia, And Noah and his family were saved from the flood. y Noé y su familia fueron salvas, fueron guardados del diluvio. And one of the key elements of this story is, what is the difference between these two groups of people? Y uno de los elementos en esta historia era cuál era la diferencia entre estos dos grupos de personas. Why did God choose Noah? ¿Por qué fue que Dios escogió a Noé?
Noah was part of the same category as everyone else. Porque Noé era el mismo tipo, la misma categoría que las demás personas. Noah was a sinner. Noé también era un pecador. Noah had sinful thoughts. Noé tenía pensamientos pecaminosos. He may not have been a murderer, he probably wasn't. Quizás él no era un asesino, But he, just like every other human being that has ever been born, pero así como todos los seres humanos que han nacido, was full of sin, él también estaba lleno de pecado. was dead in his trespasses and Él sin. también estaba muerto en su pecado y en sus trespasses, se me olvidó, bueno, en su pecado. So how did it get to the place where God was saying Noah was the righteous one of his generation? Entonces, ¿cómo llegó a ese punto de que Dios dijera que Noé era el justo en su generación? Was it because of his works? ¿Será que era por las obras que hacía Noé? No. Mm-mm. Was it because he was sinless? ¿Será porque Noé no tenía pecado? No. Tampoco. We learned, and I keep some of this is review, Creo que bastante lo que estamos viendo ahorita es un repaso, but we learned what Noah does pero también aprendimos lo que Noé hizo in chapter 9. en el capítulo 9. He goes out and he plants a vineyard. Él había plantado un viñedo He becomes someone who grows grapes. y empezó a poder sembrar uvas. And he got really drunk. Y en un momento, en un día, él se emborrachó tanto And he went into his tent and he was naked and exposed so that his family could see all of que that. estaba en nakedness. su tienda de campaña, ahí donde él vivía, completamente se desnudó y estaba expuesto a que las otras personas en su familia lo vieran. No, and that was after he was saved. Y esto sucedió después del diluvio, después That was, de que ya había that was sido after the salvado. ark. Esto fue después del arca. That was after he'd been considered righteous by God. Esto fue después de que él había sido considerado justo por Dios. You see, he was just like everybody O else. sea que él era igual que todos los demás. He was just like all of us. Él era como todos nosotros. The difference was, as we've discussed, Y la diferencia era, así como nosotros lo discutimos, God spoke to Noah, Dios le habló a Noé, and because God spoke to Noah, y como Dios le habló a Noé, faith comes from hearing. dice que la fe llega por el oír. God spoke, faith was initiated in Noah Dios habló y comenzó la fe en Noé from an initial act by God. de un acto que lo inició Dios. It wasn't a work. No era obras de And él. Noah believed. Y sabes, Noé creyó. Belief is not a work. Sabes, el creer no es una obra. It's not. No es una It's obra. not, I'm going to work to please God. No es que yo voy a trabajar fuerte para entonces complacer a Dios. That's one thing. Esa es una cosa. That's a category. Esa es una categoría. That's religion. Eso es religión. Belief is something different. Pero creer es algo diferente. It's faith Es fe in something that Christ did, en algo que Cristo hizo, not something that we do. no algo que ni tú ni yo hacemos. So when we believe, Así que cuando nosotros creemos, as Noah believed, como Noé creyó, God considers that righteous, or he counts that faith as righteousness. Dios consideró esa fe como justa. Now, in the Old Testament, Ahora, en el Antiguo Testamento, we see this repeated over and over and over and over and over again. nosotros vimos que esto se repetía una y otra vez, una y otra vez. God considered faith, the faith of Abraham, Dios consideró la fe de Abraham as righteousness. como justa. Why? ¿Por qué? See, faith had to be the substitute of righteousness. ¿Sabes? Si It had to be the substitute of la fe righteousness tenía que ser el sustituto de la justicia until Christ came. hasta que Cristo viniera. So they looked ahead to an event that hadn't happened yet. Así que ellos, las personas antes de Cristo, ellos miraban hacia adelante a un evento que aún todavía no había sucedido en sus tiempos. And that event was the cross. Y ese evento fue cuando Cristo murió en la So cruz. Abraham is not saved by his faith. Así que Abraham no fue salvo por su fe. Abraham is saved by the blood of Christ.
Abraham fue salvo por la sangre de Cristo. Noah is not saved by his faith. Tampoco Noé fue salvo por su fe. Noah is saved by the blood of Christ. Noé fue salvo por la sangre de Cristo. But see, because the cross was 2,000 or 3,000 years into the future at that point, Pero como en ese tiempo la cruz todavía estaba como a 2,000 o 3,000 años en el futuro de ellos, they looked ahead to an event that hadn't happened yet. ellos miraban hacia adelante a un evento que aún todavía no había sucedido. But what makes us righteous is not our faith. Pero lo que nos hace a nosotros justos no es nuestra fe. What made Abraham and Isaac and Jacob and Noah righteous was not their faith. Lo que le hizo a Abraham, a Jacob, a José, a Noé, lo que les hizo a ellos justos no fue su fe. There's only one thing that makes us righteous. Solamente hay una cosa que nos hace There's justos. only one thing that has ever made any human being who has ever been born Hay righteous. solamente una cosa que hace que cualquier ser humano que haya existido o que exista sea justo. The blood of Y Christ. esa es la sangre de Cristo. The blood of Es la Christ. sangre de Cristo. So that people of the Old Testament looked forward to the cross. Así que en el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento, ellos miraban hacia adelante, hacia la cruz. We today put our faith Pero nosotros hoy en día ponemos nuestra fe in what? ¿en qué? The cross, En la cruz, but we look back to the pero cross. nosotros miramos hacia atrás, They hacia la looked cruz. forward, Ellos miraron hacia adelante, we looked back. nosotros miramos hacia But there's atrás. only one way Pero solamente hay un to be camino made righteous in God's sight. para ser justos a los ojos de Dios. It isn't faith, Y nuevamente no es la fe, it's the blood of es la Christ. sangre de Cristo. We have to believe that. ¿Sabes? Nosotros debemos creer eso. Our part is to believe that and place our faith in that. Nuestra parte es poder creer eso y poner nuestra fe en eso. But our faith doesn't make us righteous. Pero nuestra fe no nos hace justos. It's the object we place our faith in that makes us righteous, Es el objeto en que nosotros ponemos la fe quien nos hace justos. which is what Christ did on the cross. Que es lo que Cristo hizo en la cruz. So we're going to continue to examine these concepts and these ideas today. Así que nosotros vamos a continuar examinando estos conceptos, estas ideas en el día de hoy. But we're looking at more today from the perspective of those who God saved. Pero vamos a estar viendo esto más desde la perspectiva de aquellos que Dios salvó. By the time we get to chapter 8, Para el momento que llegamos al capítulo 8, 8 is the number of new beginnings. el número 8 es el número de nuevos comienzos. And so chapter 8, Así que el capítulo 8, Noah, there were 8 people on the ark. habían 8 personas en el arca We have a new beginning happening today. y teníamos aquí entonces un nuevo comienzo que se estaba dando al lugar. But there are still more things that we need to look at Pero todavía hay diferentes cosas que debemos ver in regards to those who are righteous and who have received God's mercy. que tiene que ver con aquellos que son justos, aquellas personas que han recibido de la misericordia de Dios. To put all those pieces together. Así que vamos a colocar todas esas piezas y las vamos a unir. So we have Noah and these 8 people on the ark. Tenemos entonces a Noé y las 8 personas junto ahí, o sea, todos los 8 con Noé en el arca. They're the only 8 people alive on the earth. Estas son las únicas 8 personas que estaban vivas en la tierra. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse eso? Everyone else is dead. Todos los demás estaban muertos. There's no other human beings left No había, on the earth. no había ningún solo ser humano vivo en la tierra aparte de ellos, Except for these 8 people. excepto por estas 8 personas. And these 8 people are on this ark. Y estas 8 personas estaban aquí en el arca, The rain has stopped, ya la lluvia había cesado, and they are wondering, are we going to get out of this thing? y ellos estaban preguntándose, ¿algún día vamos a salir de esta arca? Are we ever going to get out of this thing? ¿Algún momento vamos a salir? Is there ever going to be dry land again? ¿En algún momento va a haber tierra seca nuevamente? Now, what's the plan? Ahora, ¿cuál es el plan? And this is what we're going to look at today. Y eso es lo que vamos a ver hoy. So let's read our text this morning, Vamos entonces a leer nuestro texto en esta mañana, Genesis chapter 8, Génesis capítulo 8, starting in verse 1. comenzando con el versículo 1.
And we're going to read the whole chapter this morning, and we're going to go through, not every verse, but we're going to look at this conceptually through this whole chapter this Y morning. vamos a ver diferentes partes de Génesis 8 para verlo de una manera conceptual. Okay. But God remembered Noah and all the beasts and all the livestock that were with him in the ark, and God made a wind blow over the earth, and the waters subsided. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. The fountains of the deep and the windows of the heavens were closed, the rain from the heavens were restrained, and the waters receded from the earth continually. At the end of 150 days, the waters had abated. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. And in the 7th month, on the 17th day of the month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. And the waters continued to abate until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. At the end of 40 days, Noah opened the window of the ark that he had made and sent forth a raven. It went to and fro until the waters were dried up from the earth. Y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Then he sent forth a dove from him to see if the waters had subsided from the face of the ground. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. But the dove found no place to set her foot, and she returned to him to the ark, for the waters were still on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and brought her into the ark with him. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. He waited another 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. And the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the waters had subsided from the earth. Then he waited another 7 days and sent forth the dove, and she did not return to him anymore. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca, y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. In the 601st year, the first month, the first day of the month, the waters were dried from off the earth, and Noah removed the covering of the ark and looked, and behold, the face of the ground was dry. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. In the second month, on the 27th day of the month, the earth had dried out. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Then God said to Noah, go out from the ark, you and your wife and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, birds and animals and every creeping thing that creeps on the earth, that they may swarm on the earth and be fruitful and multiply on the earth. Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. So Noah went out, and his sons and his wife and his sons' wives with him, every beast, every creeping thing, and every bird, everything that moves on the earth, went out by families from the ark. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias.
Then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word this morning. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Lord, we open our hearts. Queremos abrir nuestros corazones, We open our minds. abrimos nuestras mentes, We open our ears. abrimos nuestros oídos. Help us to be attentive to hear Señor, ayúdanos a estar atentos para oír and to understand y también para entender your holy word. tu santa palabra. Speak to us. Háblanos, Señor, Challenge us desafíanos so that the name of Christ may be glorified para que el nombre de Jesucristo sea glorificado and we may be changed. y podamos nosotros, Señor, ser cambiados. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. The name of our message this morning Y el nombre de nuestro mensaje en esta mañana is From the Ark to the Altar. es del arca al altar. From the Ark to the Altar. Del arca al altar. We continue to see this Y process sabe, nosotros continuamos viendo este proceso of how God's mercy, how God saved one family de cómo la misericordia de Dios salvó a una familia from his wrath. de su ira. So we're going to look at 4 ideas this morning. Esta mañana vamos a estar viendo 4 ideas. Number 1, from rejection to personal attention. Número 1, del rechazo a la atención personal. Y si lo pueden anotar, chévere. Del rechazo a la atención personal. Atención personal. Atención personal. Number 2, from wrath to peace. La número 2 es de la ira a la paz. From wrath to peace. De la ira a la paz. Number 3, La número 3, from silence to proclamation. del silencio a la proclamación. They all start with peace. Now, propitiation. And number 4, from protection to propitiation. La número 4, de la protección a la propiciación. From protection to propitiation. De la protección a la propiciación. Number 1, from rejection to personal attention. Vamos a ver la número 1, del rechazo a la atención personal. Let's just read verse 1 again. Fíjense en el versículo 1 nuevamente. But God remembered Noah Y se acordó Dios de Noé and all the beasts y de todos los animales and the livestock that were with him in the ark. y de todas las bestias que estaban con él en el arca. This is a very important statement. Este de aquí es una declaración muy importante. God remembered Noah. Dios se acordó de Noé. Those must have been that concept, that idea, those words must have been comforting to Noah. Y creo que este concepto, esta idea, quizás eran unas palabras que traían un consuelo a Noé. Now, what does this mean? God remembered Noah. Ahora, ¿qué significa esto de que Dios se acordó de Noé? Does it mean that God actually forgot about Noah? ¿Será que Dios, de hecho, se había olvidado de Noé? No, of course not. No, por supuesto que no. God never forgets anything. Dios nunca se olvida de nada. So it's what's called an anthropomorphism, Esto lo que se llama es un antropomorfismo, creo que es así. which means when God is given human characteristics Es cuando a Dios se les da características humanas so that we can relate better. para que nosotros nos podamos
relacionar mejor o entenderlo mejor. Just like when the Bible says God repented. Well, God never repents. God never needs to remember anything. Es como cuando la Biblia dice y Dios se arrepintió, bueno, Dios nunca se tiene que arrepentir de nada, o cuando dice se acordó, pues Dios nunca se olvida de nada. But the Bible uses those terms so that we can understand the process of time. Pero la Biblia usa esos términos para que nosotros podamos entender el proceso del tiempo. So God didn't forget about Noah. Así que no es que Dios se olvidó de Noé, But here's the thing. pero aquí está la cosa. From Noah's perspective, De la perspectiva de Noé, it seems very likely parecía that there was a time on the ark and maybe the entire time during the flood for 40 days and 40 que nights hubo un tiempo allí mientras que ellos estaban en el arca, quizás todos esos 40 días y 40 noches que estuvieron en el arca, when God was silent, parecía, ahí estaba Dios en silencio. when God was not speaking. En ese momento Dios no estaba hablando. Now, can you imagine if you were on that ark ¿Pueden imaginarse ustedes si ustedes hubieran estado en esa arca and the waters have stopped, the rains have stopped. y ya la lluvia había cesado, ya no estaba ya cayendo más agua? But think about what maybe you might have been thinking at that point. Pero quiero que tú te pongas a pensar, ¿qué hubieras estado pensando tú si hubieras estado tú en el arca? Are we just going to die here in this ark? Quizás tu pregunta hubiera sido, ¿será que vamos a morir todos en este arca? I mean, what's going to happen now? ¿Qué va a suceder ahora? How do we get out of here? ¿Cómo salimos de aquí? What's next? ¿Qué es lo que sigue? And not only that, Y sabes, no solamente eso, but the thought must have gone through their minds. pero quizás el pensamiento pasó por sus mentes. Once we leave the ark, Una vez que nos vayamos del arca, what's going to happen? ¿qué es lo que va a suceder? First time we sin, La primera vez que pequemos, is God going to wipe us out? ¿será que en ese momento Dios nos va a eliminar? I mean, he just got done wiping out the earth with a flood because of everybody's sin. O sea, Dios acaba de eliminar al resto de la población debido al pecado. And I know that I still have sin. Y yo sé que yo todavía tengo pecado. And I know that sinful thought I thought last night. Yo sé ese pensamiento pecaminoso que lo acabo de tener anoche. And I know that argument I had with my wife yesterday. También sé cuál es esa discusión, esa pelea que tuve con mi esposa ayer. Noah's saying that, not me. O sea, no es el que está hablando, no yo, ¿ok? Although I could say it too. Aunque yo también lo puedo decir. What does God expect now? ¿Qué es lo que espera Dios ahora? What's he going to do? ¿Qué es lo que va a hacer? Is he just going to keep wiping out every generation with floods? ¿Será que Él va a estar eliminando a cada generación con un diluvio? What are his expectations? ¿Cuáles son sus expectativas? So we have to understand, I think, the tension they must have felt. At ¿Sabes? this Yo point. creo que nosotros debemos entender esa tensión que ellos tenían. And they needed to know Y ellos necesitaban saber that God remembered them. que Dios los recordaba a ellos. We also could understand in this that there still needed to be, God still needed to intervene personally in order to finish this story. ¿Sabes? Yo creo que también ellos tenían que entender que Dios tenía que intervenir de una manera personal para poder terminar esta historia. Remember that God shut them in the ark? Si ustedes recuerdan, Dios fue que cerró la puerta del arca. No, they, at this point, they are still completely and totally 100% dependent on God, even now. Y en este momento ellos estaban totalmente al 100% dependiendo de Dios, hasta aún en ese momento, en ese punto. You see, God could have delivered them in another way. Y Dios los pudo haber librado de otra manera. We talked about this last week. Y eso lo hablamos la semana pasada. He could have used this incredible symbol, the ark, which is a great symbol of all time of salvation. Él pudo utilizar este gran símbolo que es el arca, este símbolo que representa la salvación, He could have used another means to save them. y él pudo haber utilizado quizás otro medio para salvarlos a ellos. He could have sucked them up into heaven immediately, all of them. Quizás en ese momento pudo llevárselos todos al cielo de manera inmediata. Or the second that the waters stopped, didn't God have the ability to just cause all of the waters to completely be gone momentarily? O quizás en el momento que cesaron las lluvias, ¿no creen ustedes que Dios tenía la habilidad
de simplemente hacer que todo quedara seco completamente, inmediatamente. But see, he doesn't do it that way, Pero, ¿sabes? Él no lo hizo de esa manera, not because he doesn't have the ability to do it that no way, porque él no tenga la habilidad de hacerlo, but because he's demonstrating pero porque él estaba demostrando what salvation is qué es la salvación and how it works. y cómo funciona. So we have this concept, this idea. They were saved in the ark. Así que tenemos este concepto, esta idea. Ellos estaban a salvos en el arca, And we talked about that last week, y de eso hablamos la semana pasada, that we are saved in Christ. que nosotros somos salvos en Cristo. The ark is a type of Christ. Y el arca es un tipo, es un símbolo de Cristo. We are not only saved by Christ, but we are saved in Nosotros no Christ. solamente hemos sido salvos por Cristo, pero estamos salvos en Cristo. The way that Christ saved Y us sabes, la manera en que Dios nos salva was just like the way that God saved Noah in the ark. fue de la misma manera que Dios salvó a Noé allí en el arca. Christ took upon himself the wrath of God on the cross that we deserve. Cristo llevó sobre sí la ira de Dios que estaba destinada para nosotros, por nosotros ser pecadores. It doesn't touch us Pero no nos toca because it touched Christ. porque tocó a Cristo. And we were protected in Christ. Y nosotros estamos protegidos en Cristo. But we are also protected as we continue to live our lives Pero nosotros también estamos protegidos a medida que nosotros vivimos nuestras vidas as believers, como creyentes, as we live this thing out called salvation. y a medida que nosotros vivimos esto que le llamamos salvación. There's this ongoing protection in Christ. ¿Sabes? Hay una protección continua en Cristo. And we saw that last time. They went through the 40 days. They went through the flood. They were in the flood as well, but they were protected from it. But they weren't taken out of the flood. Eso They lo went through vimos it. en la semana pasada, que ellos pasaron en el arca, estaban allí esos 40 días, esas 40 noches, estaban pasando por lo que era el diluvio, pero estaban protegidos en el arca. And see, in case you haven't noticed yet, as believers, as Christians, we go through this world of troubles and trials and tribulations and temptations. Y yo no sé si ustedes lo han notado o no, pero nosotros como cristianos estamos pasando en un mundo que está lleno de pecados, está lleno de pruebas, está lleno de luchas, está lleno de estas cosas que nosotros estamos pasando en el mundo. We aren't taken out of it. Nosotros no se nos ha quitado del mundo, ¿cierto? A lot of people believe that for Christians' lives should be easier. They shouldn't have as many ¿Y problems. sabías tú que muchas personas piensan, bueno, una vez que tú eres cristiano, tú no debes tener problema ninguno? God doesn't promise that. Pero, ¿sabes? Dios no te promete eso. He doesn't promise that you're going to be rich and that you're going to have everything you want. Él no promete que tú vas a ser rico, que vas a tener todo lo que tú quieras. Amen? But what he does promise Pero lo que Él sí promete is that you have your salvation in es Christ, que tú tienes tu salvación en Cristo. and never again Y nunca más will you experience, vas a if you are experimentar, in si tú Christ, estás en Cristo, God's wrath. nunca tú vas a experimentar la ira de Dios. You'll have problems on this earth. ¿Sabes? Vas a tener problemas en este mundo. You'll have pain on this earth. Vas a tener dolor en este mundo. You'll have problems with relationships on Quizás this vas earth. a tener también problemas interpersonales con diferentes relaciones. Just as they went through all of that, Así como ellos pasaron por toda esa tormenta, por todo ese diluvio, por toda esa inundación, but you will never again pero tú nunca, nunca, jamás have to face God's wrath. vas a tener que encarar la ira de Dios. But that was for those who were in the ark. Pero esto también se aplicaba para aquellos que estaban en el arca. Those who were outside the ark, Aquellos que estaban fuera del arca, they had already experienced God's wrath. ellos experimentaron la ira de Dios. They had already received God's wrath. Ya ellos recibieron la ira de Dios. So we have to understand that as human beings, our greatest problem in life Así que nosotros debemos entender que como seres humanos, nuestro mayor problema en la vida, and this is we get some perspective. These stories like this give us perspective. y sabe, esto nos da como para que nosotros tengamos una perspectiva. Historias como esta nos ayudan a tener otra perspectiva. Our greatest problem in life Nuestro problema mayor en la vida is es
God's wrath. la ira de Dios. See, the Bible says we were born under his wrath. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros nacimos bajo la ira de Dios. We were born under his condemnation Nosotros nacimos bajo su condenación. because we were born into sin. Porque nosotros nacimos en el pecado. So our greatest problem Así que nuestro problema mayor is to no longer be in that situation. es ya no estar en esa situación. That's our greatest problem. Ese es nuestro problema mayor. Our greatest problem is not how many friends like me or don't like me on Facebook. Nuestro problema mayor no es cuántos amigos le gustan lo que yo publico o no publico en Facebook o en donde sea. Or how much money do I have or don't have in my bank account. O cuánto dinero tengo o no tengo en mi cuenta bancaria. Or any other problem O doesn't cual- even come close O sea, to that cualquier otro problem. problema que tú te puedas imaginar ni siquiera se acerca al problema de estar bajo la ira de Dios. And that was a problem that nobody can solve. Y este era un problema que nadie podía resolver, But Christ solved it at the cross. pero Cristo lo resolvió en la cruz. And so if you are in Así que Christ, si tú estás en Cristo, that problem has been solved. ese problema ya fue resuelto. And every other problem, Y cualquier otro problema really, compared to that, comparado con ese, en realidad is just minuscule. es minúsculo. But most of the time, we spend most of our lives thinking that all those little minuscule problems Pero sabes, la mayoría de las veces nosotros estamos pensando que todos estos problemitas que tenemos en nuestra vida they occupy our thinking constantly ocupan nuestros pensamientos constantemente because we don't have the right perspective. porque no tenemos la perspectiva correcta. But God remembered Noah, Pero Dios se acordó de Noé. and God began to act, Y Dios and he began to move y él comenzó a moverse to continue to rescue them. para continuar rescatándolos a ellos. You see, as we are in Christ, ¿Sabes? A medida que nosotros estamos en Cristo, we remain in Christ. nosotros permanecemos en Cristo. Desde el momento que nosotros venimos a ser cristianos, desde el momento que venimos a ser creyentes, From the time we are born again, from Desde the ese time mom- we are saved, desde ese momento que tú naciste de nuevo, desde ese momento que tú fuiste salvo, all the way until the very end of time, todo ese tiempo hasta el final de los días, At hasta el the- final del tiempo, at the day of judgment, hasta el día del juicio, when Jesus will present us before his Father, cuando Jesucristo nos presente a nosotros delante del Padre, he'll keep us. Él nos va a mantener. He'll never lose us. Él nunca nos va a perder. But Pero throughout that time, especially while we're here on this earth, a través de ese tiempo, especialmente cuando estamos aquí todavía en la tierra, a través de todo este tiempo que tengamos en la tierra, there is a continuing work hay una obra continua to keep us that way. para mantenernos de esa manera. Listen to this. ¿Escuchan esto? As we continue to sin, A medida que nosotros continuamos pecando, as we continue to fail, a medida que nosotros continuamos fracasando, Jesus is actively Jesús está de una manera activa, continuing to save us, continuamente salvándonos, continuing to stand before the Father in heaven, as we looked at last week, and interceding in our behalf. continuamente de pie delante del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. And there's a sense, again, in a way that we can understand it. This isn't how it really happens, but in a way that we can Y de una understand it. manera que nosotros podamos entender, no es exactamente la manera en que sucede, pero de una manera que nosotros lo podemos entender. Jesus saying yes to the Father. Jesús le dice al Padre, sí, Yes, she sinned, but remember the blood. ella pecó, pero recuerda la sangre. Yes, she failed, but Sí. remember the blood. Él fracasó, pero recuerda la sangre. Yes, he messed up, but remember the blood. Sí, ella se equivocó, pero recuerda la sangre. And I believe that it's ongoing. Y sabes, yo creo que esto es algo continuo.
Jesus is working not only to save us, but to keep us saved. Jesús está trabajando y no solamente para el hecho de salvarnos, pero para continuamente salvarnos. And that's what we see nosotros. here. This is the flood is over, the rain is over, but they still have to continue. There's more that's happening in the rescue process. Y nosotros lo vemos aquí en el arca, que ellos fueron salvos del diluvio, pero aun cuando el diluvio cesó, ellos seguían allí y estaban siendo salvos dentro del arca. So God begins. Pero era un proceso. He causes a wind to blow. The waters begin to slowly go down. Ahí Dios manda el viento y él empieza las aguas del cielo fueron detenidos. And he is focusing on them, and he's bringing them through the last part of this trial. Y él estaba enfocándose en ellos, llevándoles a esta última parte de su prueba. And it still depends on God, not on them. Y ahí todavía todos ellos dependiendo full de Dios, no de ellos mismos, no de sus obras. Salvation is not a one-time event. We need to understand that. Sabes, nuestra salvación no es un evento de una sola vez y ya, y eso lo debemos entender. Our salvation is a process Nuestra salvación es un proceso that Christ begins and that Christ helps it all the way through and that Christ completes at the end of time. que Cristo comenzó y nos ayuda a través de nuestras vidas y la culmina en el final de los tiempos. And he keeps us. Y Él los mantiene. He never loses Él us. nunca nos pierde. Salvation is ¿Sabes? salvation by works. La salvación sí es por obras, It's just not our works. pero no es nuestra obra, It's the works of Christ. es la obra de Cristo. Amen. Amén. So there's things happening here. Así que aquí están sucediendo cosas. There's works taking place here. Aquí están, hay cosas que se están dando a lugar. God is doing things to rescue them and deliver them. Dios está haciendo cosas para rescatarlos, para librarlos a ellos. And they are going through all of those Y ellos things. están pasando por todas estas cosas. God's going to do it. He's going to finish. He's going to do what he said. He's going to deliver them. Dios lo va a hacer, Dios va a terminar, Dios va a hacer lo que les dijo a ellos que iba a hacer. But there is a process. Pero hay un proceso. Number 2, La número 2, from wrath to peace. de la ira a la paz. Verse 6. Versículo 6. At the end of 40 days, Noah opened the window of the ark that he had made and sent forth a raven. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. It went to and fro until the waters were dried up from the earth. Then he sent forth a dove from him to see if the waters had subsided from the face of the ground. Y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. But- Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. But the dove found no place to set her foot. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. And she returned to him to the ark, for the waters were still on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and brought her into the ark with him. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. He waited another 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark, and the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the waters had subsided from the earth. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Then he waited another 7 days and sent forth the dove, and she did not return to him Y anymore. esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Now we have to be careful here. Ahora nosotros debemos tener cuidado aquí. There's a few points, I believe, of symbolic typology here, Porque pienso, hay algunos puntos que son simbolismos o tipologías, and we'll focus on that. y vamos a enfocarnos en eso. But we have to be very careful not to allegorize every single thing in this story. Pero nosotros debemos tener cuidado en no poner una alegoría para cada detallito de la historia. Well, the raven, what does the raven mean? And what does the dove represent? And, ¿Qué significa el cuervo? ¿Qué significa la paloma? and we can get too caught up in that. It can become it takes the whole focus away from what the essential elements are. Y podríamos enfocarnos en eso y nos olvidamos de enfocarnos en lo que realmente es el punto de la historia. So in regards to the raven, Noah sends out the raven. Así que en cuanto al cuervo, Dios envió al cuervo, Noé envió al cuervo, And I don't think there's any deep symbolism in the raven. y
Y yo no creo que hay ningún simbolismo profundo en el cuervo, but we have to understand the nature of a raven. pero sí debemos entender cuál es la naturaleza del cuervo. A raven is a scavenger, Un cuervo es ¿cómo se dice? Ave like a gallonazo. roes. ¿Cómo se dice? Ave de rapiña, gracias. Ave de rapiña. So he sent out the raven, Así que le envió al cuervo and the raven doesn't return. y el cuervo regresó. Now, have you ever wondered why or how the raven could go out and not return? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo así que el cuervo va y no regresó? What do you think the raven was doing? ¿Qué piensan que estaba haciendo el cuervo? There's no land, no trees, no place for it to put its feet. No hay tierra, no hay árbol, no hay un lugar donde él podía posar sus patitas. What was it doing? ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Cómo? He was eating the He dead. was going out and eating the flesh of the dead bodies that were floating in the water. Sí, él estaba ahí comiéndose la carne de todos esos cadáveres, de todas esas cosas que estaban muertas ahí flotando en el agua. And that's why he didn't return. Y por eso no regresó. Now, all this tells us Ahora, esto solamente nos dice, is that after the flood, and this is an important element, y sabes, esto es un elemento muy importante, esto nos dice que después del diluvio, after the flood, the fundamental nature of nature and the fundamental nature of man did not change. esto nos dice que la manera fundamental de la naturaleza y del hombre no cambió. It did not change. No cambió. See, we have to understand the flood did not change man's nature or the nature of animals, the nature Debemos of the animal entender kingdom. eso. O sea, el diluvio no cambió la naturaleza del hombre ni la naturaleza de los animales. The raven went out and the raven did what ravens do. El cuervo salió e hizo lo que los cuervos hacen. They eat flesh. Ellos comen carne. Kill or be killed, survive at all costs. All of that was still there. Mata y come y todo eso estaba ahí metido en eso. So we see that the raven doesn't return. Así que vemos que el cuervo no regresó. Now we see what's more important here is that he sent out the dove, Y luego lo que vemos es que Noé envía a la paloma, and he sends out the dove 2 times. envió a la paloma 2 veces. The first time she comes back La primera vez ella regresa because there was no place for her to put her feet. porque no había un lugar donde ella podía poner sus patitas. But in verse 11, Pero luego en el versículo it 11 says, and the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Now, it does not say an olive branch. Ahora, aquí no dice una rama de olivo, Does it say that in o si Spanish? dice, no, dice esa leaf. We often say she came back with an olive branch. Porque a veces nosotros hemos visto quizás los dibujos y vemos a la palomita como con una rama de olivo con diferentes hojas. Well, that would be kind of difficult, if it was a large branch for the small dove to come back with. Quizás sería difícil de que una paloma venga con una rama de olivo. But it was an olive leaf. Pero no, era una hoja de olivo. Now, this has been known, and I don't know if you have this saying in Spanish or not, but when you offer someone an olive leaf or an olive branch, it is often called, what does that mean? Ahora, yo no sé si ustedes aquí tienen esa costumbre o han escuchado estas costumbres, que cuando tú le das a una persona una ramita de olivo o una hoja de olivo, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe? That you're offering Peace. them peace. Sí, de que estás ofreciéndole paz. And where do you think that came from? ¿De dónde piensan ustedes que salió eso? Came from this story. Vino de esta historia. But the question is, who is offering who peace? Pero la pregunta es, ¿quién le está ofreciendo a quién la paz? Who's offering who peace here? ¿Quién está ofreciéndole a quién la paz? God is offering peace to Noah. Sí, Dios le está ofreciendo la paz a Noé. He's offering peace to Él Noah. está ofreciendo la paz a And Noé. again, we see that God takes the first step.
Y nuevamente aquí vemos que es Dios quien da el primer paso. God is basically saying, I'm not going to destroy you. Básicamente lo que Dios estaba diciendo aquí era, no te voy a destruir, I'm not going to leave you on the ark, no te voy a dejar en el arca, even though categorically you are part of the same fabric of everyone else who is sinful. aún cuando tú eres de la misma categoría que el resto de la gente, eres pecador. But I am offering you peace. Pero yo te estoy ofreciendo la paz. You know, it's kind of like when a husband and wife have an argument Es casi como cuando un esposo y una esposa tienen una discusión. and, you know, sometimes my wife and I have arguments Algunas veces mi esposa y yo discutimos 3 or 4 times in 3 o 4 veces al año, 18 years. en 18 años. We've had an argument. Hemos tenido una discusión, A discussion, no, Yeah. un argumento. and when we have an argument, Y cuando tenemos una discusión, one of us, usually, at some point, usualmente en un punto, uno de los dos offers ofrece peace. la paz. Maybe it's, you know, Marilena cooks me something I really like Quizás María Elena cocina algo que me guste. and says, hey, here's an offering. Aquí está la ofrenda de paz. Or maybe I do something for her O that she quizás really yo likes. algo para ella que ella le guste. And it is a way to say, let's have peace again. Y quizás es una manera de decir, vamos a tener paz nuevamente. Let's have peace again. Vamos a tener nuevamente paz. And so you don't need that unless there's a problem to begin with. Tú necesitas una ofrenda de paz, al menos que haya existido un problema para comenzar. You see, Noah and his family knew they still were sinners. Sabes, Noé y su familia, ellos sabían que ellos todavía eran pecadores. And they knew that there was still, they still needed to know that they had God's peace. Ellos sabían que aún necesitaban tener la paz de Dios. And he brings them that. Y Dios le extiende su paz. He a ellos. offers that. Dios les ofrece eso. He initiates that, Él inicia eso, as he always does with us. así como Él lo inicia con nosotros. But what's really significant here is the olive leaf. Pero lo que es muy significativo aquí es esta hoja de olivo. The olive leaf, La hoja de olivo, what does that represent? ¿qué es lo que representa? Well, the concept of olives, ¿Sabes? El concepto de olivo, and my wife and I saw this when we went to Israel, mi esposa y yo pudimos ver esto cuando fuimos a Israel, is that olives must be crushed es que el olivo tiene que ser pisado y aplastado in order to bring out the oil. para the poder olives. que salga el aceite. And so the olive leaf Así que esta hoja de olivo points toward Christ, también apunta hacia Cristo, the one who was crushed for us, aquel que fue aplastado por nosotros, the one who was crushed for our peace, aquel que fue molido por nuestra paz, the one who was broken at the cross. aquel que fue quebrantado en la cruz. Why? ¿Por qué? So that we could have peace with God. Para que nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios. That was the whole reason why. Y esa es toda la razón o el motivo por qué fue así. So the olive branch is not just a symbol of peace, it's a symbol of Christ who brought us that peace. Así que lo que es esta hoja de olivo o una ramita de olivo no solamente se trata acerca de la paz, pero se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Number 3, from silence to proclamation. La número 3, del silencio a la proclamación. And we're going to go through this quickly because next week we're going to spend a lot more time as we go into chapter 9 on this concept. Vamos a ver esta rápidamente porque la próxima semana vamos a entrar un poquito más en este concepto. But I want to look at verse 16 Pero here. fíjense en el versículo 16. Go out from the ark, you and your wife and your sons' wives with you. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Bring out with you every living thing that is with you, all of all flesh, birds and animals, and every creeping thing that Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. they may swarm on the earth and be fruitful and multiply. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. So Noah and his family were saved. Así que Noé y su familia estaban a salvo. Now there is a new beginning. Ahora había un nuevo comienzo.
When God speaks and God says it is time, they leave the ark when the land is dry. Cuando Dios habló, cuando Él dice que era la hora de que ellos salieran, que estaba la tierra seca. And what does God tell them to do? ¿Y qué es lo que les dice Dios a ellos que He hicieran? tells them to go, Él les dice, vayan, go. vayan. Now we see this again, the same command, be fruitful and multiply. Y aquí este mandamiento lo vemos nuevamente, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense. Now, we see this the first time in Genesis chapter 2. Si ustedes recuerdan, esto nosotros lo vimos por primera vez en Génesis capítulo 2. God told Adam and Eve, be fruitful and multiply. Dios le dijo a Adán y a Eva, fructifíquense y He multiplíquense. was talking about doing it physically. Y él estaba hablando de hacerlo físicamente. Then we see here again, he tells Noah and his family to go Y luego aquí Dios le dice a Noé y a su familia, vayan, and be fruitful and multiply. fructifiquen y multiplíquense. The same command, Es el mismo mandamiento. it doesn't change. It's the same No command. cambia, es el mismo mandamiento. And he's telling them to do it physically. Y él estaba diciendo a ellos que lo hicieran de una manera física. And then we see in Matthew 28, Y luego vemos en Mateo capítulo 28, after Jesus institutes the spiritual kingdom, después de que Jesucristo había instituido el reino espiritual, after Jesus dies on the cross, después de que Jesús había muerto en la cruz, after he rises from the dead, después que él resucitó de entre los muertos, and he stands up on the mountain, y él estaba allí en ese monte, and he tells the people there y ahí a estas personas que estaban allí, él les dice, to do what? ¿qué les dijo él que To hicieran? go Le dijeron, vayan and make y hagan disciples. discípulos. Spiritual multiplication. Una multiplicación espiritual. Amen? This is God's command. ¿Sabes? Este es el mandamiento de Dios. I'm so tempted to stay on this right now because I love this topic, but we're going to talk about this next week in depth. Y estoy un poquito tentado a quedarme en este punto, pero lo vamos a ver la semana pasada con mayor profundidad porque me apasiona este tema. But let me challenge. ¿Cómo? La próxima, yo dije la semana pasada. Yeah, we're going to talk about it last week. Era para ver si me estaban prestando atención. Próxima semana. So come next week so you can hear. Así que la próxima semana, no la semana pasada, la próxima semana nosotros miramos hacia el frente, ¿cómo es? Atrás, bueno, ustedes saben. So come next week so you Así can que vengan la hear próxima semana para escuchar the principles of now what we do as believers. los principios de qué es lo que nosotros hacemos hoy en día como creyentes. We spiritually multiply ourselves. Nosotros nos multiplicamos espiritualmente hablando Same command el mismo mandamiento through making disciples. a través de hacer discípulos. Next week, that's what the sermon will be about as we Así look at que- chapter 9. Vamos a ver la próxima semana el capítulo 9 y vamos a estar hablando acerca de eso. But I'll just say this one thing. Pero quiero decirles esta cosita. Because we have received the salvation that came from Christ being crushed on the cross, Como nosotros hemos recibido la salvación debido a que Cristo fue quebrantado y molido en la cruz, our proclamation nuestra proclamación is that people can have peace with God Es que- because of Christ. las personas pueden tener paz con Dios debido a lo que Cristo So hizo. every time we share the gospel with someone, we're giving them an olive leaf. Así que cada vez que nosotros compartimos el evangelio con una persona, es como si le estuviéramos dando una hoja de olivo. You can have peace with Tú God. puedes tener paz con Dios. You can be saved from his Tú wrath. puedes ser salvo de esta ira. You can have eternal life. Tú puedes tener vida eterna. Jesus died for you. ¿Sabes? Jesús murió por He ti. was crushed for you. Él fue molido y quebrantado por And we ti. multiply what he did for us. Y multiplicamos lo que Él hizo por nosotros. Just like Noah went out from the ark, he was saved and rescued. Now he went out and multiplied. We multiply. Jesus saved us. He rescued us. We go out and tell others. ¿Sabes? Es lo mismo que hizo Noé con el arca. ¿Sabes? Cuando Cristo nos salva, la idea es que nosotros vayamos y proclamamos a otros la salvación que pueden tener en Cristo Jesús. And the last point this morning is from protection to propitiation. El último punto de esta mañana es de
protección a propiciación. The word propitiation simply means atonement. Y esta palabra propiciación significa expiación. It has to do with the blood or something innocent paying the price for something or someone guilty. Y tiene que ver con una sangre inocente siendo sacrificada para pagar el pecado de otra persona. And this is so powerful because now we have this flurry of all of these images coming back. Y aquí en este momento tenemos todas estas imágenes saliendo a relucir. Verse 20, then Noah built an altar to the Lord. Versículo 20 dice, y Noé edificó un altar a Jehová And took some of every clean animal y tomó de todo animal limpio and some of every clean bird y de toda ave limpia and offered burnt offerings on the altar. y ofreció holocausto en el altar. Now this is the first time in the Bible that they had used an altar. ¿Sabes que esta fue la primera vez en toda la Biblia que se había utilizado un altar? An altar, the word in Hebrew is olah, Y esta palabra altar en hebreos es la palabra olá. not olah, but olah, No hola, pero olá. which was a raised place where sacrifices could be sacrificed, as a whole animal would be sacrificed. Era un lugar que era levantado donde se podía poner encima un animal que se sacrificara. It's a mound made of earth that is up off the ground. Una montaña que se levantaba del suelo. And so this is the first time we see this. Y esta es la primera vez que nosotros en la Biblia vemos esto. It's not the first time we see sacrifices No es la being primera made, vez que habíamos visto que se ofrecía un sacrificio, but the first time we see the word altar being used. pero es la primera vez que vemos que la palabra altar se utilice. But we have to make these connections. Pero nosotros debemos poder hacer estas The conexiones. first thing Noah does when he gets out of that ark, Lo primero que Noé hizo al salir del arca, out of all the things he could have done, de todas las cosas que Noé pudo haber he hecho, could have killed some animals and made a feast. They must have been hungry. él pudo quizás matar algunos animales y hacer una gran fiesta. Yo supongo que tenían They hambre. could have had a big celebration party because they got out of the ark. Quizás podrían tener una gran fiesta, una celebración porque salieron del arca. But the first thing he does Pero lo primero que él hizo is he sacrifices these animals es que él sacrificó estos animales to the Lord. al Señor. And the Bible tells us that when the Lord smelled the savor, Y luego la Biblia nos dice que percibió Jehová olor grato he was pleased. y él estaba complacido Now con we have to eso. understand why he was Y pleased. debemos entender nosotros por qué él estaba He complacido. was not pleased, as I've heard it said, because God loves barbecues. Dios no estaba complacido, como yo he escuchado por ahí, porque a Dios le gusta la barbacoa. Oh, he smelled the smell of burning flesh, and because Oh, God loves barbecues, le he got encanta a pleased. Dios las barbacoas y al sentir ese olorcito de la carne ahí quemada, fue por eso que le agradó. No, I mean, no es he por may eso. like barbecues, but that's not why he was pleased in this moment. No fue esa la razón por la cual él estaba complacido en este momento. He was pleased because of what this represents. Pero él estaba complacido por lo que esto representaba. The animals, in order to be sacrificed, ¿Sabe? Los animales, para poder ser sacrificados, their blood needed to be shed. su sangre tenía que ser derramada. The animals represented the sacrifice Y los animales representaban ese sacrificio that would come, que iba a venir. the final sacrifice El- that would come. El sacrificio final que vendría. It pleased him because it pointed to the final sacrifice of Christ. Y le agradó porque esto apuntaba a ese sacrificio final que iba a ser derramado, que iba a ser la sangre derramada de Cristo por nosotros. That Noah was putting his faith in. Y eso es lo que Noé estaba depositando su fe. En Now, eso estaba depositándola. The other thing this represents is that Noah was accepting the reality that him and his family needed to have an atonement for their sin as well. Aquí también Noé estaba admitiendo, reconociendo que él y su familia aún necesitaban una expiación por sus pecados, un sacrificio por sus pecados. And that's what he does. Y eso fue lo que él hizo. You see, all the other people
¿Sabes? Todas las otras personas who died, que murieron, they died ellos murieron for their sin. por su pecado. All the other people who died in the flood, they died, they paid the price for their own sin. Todas las personas que murieron, toda la humanidad que murió en ese momento, ellos pagaron por su pecado. That their sin was atoned for by their own death. Su pecado fue expiado por su propia sangre. Now, Noah and his family did not die, did they? Ahora, Noé y su familia no murieron, ¿cierto? But their sin still needed to be atoned Pero for. su pecado todavía tenía que ser expiado. So in their place, Así que en el lugar de ellos, the animals los animales were fueron sacrificed. sacrificados. The blood of the animals were shed Y la sangre de los animales fue derramada instead of the blood of Noah and his family. en vez de la sangre de Noé y su familia. And this points us toward Y eso nos lleva o nos apunta what every person needs hacia lo que cada persona necesita in order to have what Noah received, para poder tener lo que Noé recibió, which was peace with God, lo cual era paz con Dios, which was the righteousness of God, lo cual era la justicia de Dios and which was protection y lo cual era protección from his de justice. su justicia. What we need is for blood to be shed on our behalf. Lo que nosotros necesitamos es que la sangre sea derramada por nosotros, So that we don't have to pay that para que price. nosotros no tengamos que pagar este precio. And that points toward what Christ did. Y eso nos apunta a lo que Cristo hizo. Amen? Amen. So, applications. Entonces, ¿qué puedo aplicar yo? If we've come now to the end of the flood narrative. Estamos ahorita mismo al final de lo que es la narración de lo que fue el diluvio. So we can see that we need to respond. Y creo que nosotros podemos ver que necesitamos responder. Oftentimes, the greatest application is to respond to what we have seen happening in the Word of God. Con frecuencia, la mejor aplicación es que nosotros podamos responder a lo que nosotros hemos visto que dice la palabra de Dios. You know, we talked about this incredible grace that Jesus gives us. Nosotros hemos hablado de esta gracia increíble que Jesucristo nos That He otorga, saved us and rescued us from God's wrath. que Él nos salvó, nos rescató de la ira de Dios, That every person deserves. que todo el mundo merece. The reason why God is wrathful La razón por la cual Dios tiene esta ira is not just because He's a mean and wrathful God. no es porque Él sea un Dios malo e iracundo, It's because human beings, pero es porque el ser humano you and I and every Tú y other yo, human being, y todos los otros seres humanos have sinned against Him and Hemos- produced that wrath. hemos pecado contra Él y hemos producido esa ira. We have created that situation. Nosotros fuimos los que creamos esa situación. We have created that situation. Nosotros fuimos los que creamos esa situación. But Jesus rescues us from that Pero situation. Jesucristo nos rescató de esa situación. We should worship Jesus. Así que una respuesta es que nosotros debemos adorar a Jesús. Because the way that He rescued us Por la manera en que Él nos rescató, was that He was crushed. la manera que Él nos rescató fue que Él fue molido, fue quebrantado en esa Like cruz. olives Así como are esos crushed. como esas olivas cuando son aplastadas y We quebrantadas. saw that, my wife and I, when we were in Israel. They had this huge, heavy stone, Ahí lo vimos nosotros en Israel con una gran piedra and they put the olives underneath the stone, y todas las olivas debajo de esa piedra. and it's like a wheel, Y era más o menos como un molino. and it's this heavy weight Y era crushing the olives esta down. piedra pesada que va aplastando y aplastando y aplastando a las olivas, los That- olivos, in order to create the olive oil. para poder entonces crear ese aceite de oliva. And that's what happened to Christ. Y eso es lo que sucedió con Cristo. You see, Jesus, and we said this last week, Jesus did not eliminate God's wrath. Sabes, como dijimos la semana pasada, Jesús no eliminó la ira de Dios. He absorbed God's wrath. Él absorbió la ira de Dios. He absorbed it. Él absorbió la ira de Dios. He deserves worship. Y él entonces, Jesucristo, merece adoración. He deserves for our hearts to be aflame in love with Him because of what Él He merece did. que nuestro corazón estén en esa adoración y como un olor fragante dándole adoración a Él.
So number 1 is worship. Number 2 is perspective. Así que la número 1 es adoración, la número 2 es perspectiva. Perspective. Perspectiva. Can we embrace in our lives, and I need to apply this to my own life, that our greatest problem has already been solved in Christ if we are Christians, if we are believers? Si eres un creyente, si tú y yo somos creyentes, podemos tener nosotros esa perspectiva de que nuestro problema mayor ya fue resuelto. That every other problem we have in life is minuscule compared to that problem? Y que todos los problemas que nosotros tengamos en esta vida son minúsculos comparados con ese gran problema que teníamos. The possibility and the potentiality of having eternal damnation and separation from God. Esa posibilidad de tener esa condenación eterna y esa separación eterna de Dios, But when he died on the cross, pero cuando Cristo murió en la cruz, he took that away Él quitó eso, because he took it upon himself. porque lo llevó sobre sí mismo. Wow. Number 3, Y número 3, evangelism. evangelismo. So number 1, worship. Number 2, perspective. La número 1, nuevamente, adoración. La Number segunda, 3, perspectiva. evangelism. La número 3 es evangelismo. Be fruitful and multiply. Fructifícate y multiplícate. Multiply spiritually. Multiplícate espiritualmente. How could we not tell people La pregunta es, ¿cómo nosotros no podemos decirle a las personas about this? acerca de esto? How can we go through our weeks ¿Cómo podemos nosotros, semana tras semana, not telling people about this? no diciéndole a la gente acerca de esto? Not making this a priority No in our haciendo de esto una lives prioridad en nuestras vidas and in our hearts. y en nuestros corazones. To be fruitful and multiply. El ser fructíferos y To multiplicarnos. tell people that they need El Jesus. decirle a la gente, necesitas a Jesús. To tell people that they need to be rescued, El decirle a la gente, necesitas ser rescatado. that they need to be saved. Necesitas ser salvo. Well, they might reject me. Quizás tú puedes decir, bueno, es que ellos me pueden rechazar. They might not listen to me. Quizás ellos no me escuchen. They might not take it seriously. Quizás no me tomen con seriedad. But those things matter very little Pero todas esas cosas, esas excusas, no importan mucho compared to how much it matters that they hear the message. comparado con lo importante que es que ellos escuchen el mensaje de salvación. Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. God so loved the world that he sent his only begotten Son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. That's the message. Ese es el mensaje. To die Para morir, so that we would not have to die. para que ni tú ni yo tuviéramos que To morir. suffer Él sufrió so that we would not have to suffer. para que nosotros no tuviéramos que sufrir. That is the message. Ese es el mensaje. I challenge you Así que quiero desafiarte Again. nuevamente, again. nuevamente. We want to do this. We want to extend this challenge Nosotros queremos extender este desafío over and over again. I have to challenge myself to do una y this otra vez. Y yo necesito hacerme ese desafío a mí mismo una y otra vez. over and over and over again. Una y otra vez. To your neighbors, to your friends, A to tus your family vecinos. members, to your loved ones. Tell them this message. A tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros, a tus familiares. Diles este mensaje. Don't get comfortable. No te quedes muy cómodo. God will give you the words to say. Dios te va a dar las palabras que tú necesitas para hablar esto. He will. Él lo va a hacer. He'll give you the strength. Él te va a dar la fortaleza. He'll give you the Él peace. te va a dar la paz. And he'll use you in a mighty Y way. Él te va a usar de una gran manera. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you today for your word. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. We thank you once again Una vez más queremos agradecerte for this great salvation, por esta gran salvación, for this great mercy, por esta gran misericordia, for this great grace por esta gracia tan that grande, none of us deserve, Señor, que ninguno de nosotros merecemos. and that Jesus purchased Y que Jesucristo compró with his own blood, con su propia sangre, with his own life, con su propia vida. as he was crushed on that cross. Ahí, aun cuando él estaba siendo, en ese momento que él estaba siendo herido y maltratado y aplastado, y Nails quebrantado. driven into his hands. Aquellas, Señor, clavos que fueron
traspuestos, and traspasados into en his sus feet manos, en sus pies. as he was beaten beyond En ese recognition. momento que lo golpearon al punto que la gente no lo podía reconocer. That's the only way Señor, este es el único camino we can experience que nosotros podemos the experimentar. presence of God, La presencia de Dios, the peace of la God, paz de Dios, the salvation of la God, salvación de Dios, only solamente one way, una manera, because of what he did on the debido a lo cross. que Cristo hizo en la cruz. We can only know God Solamente podemos conocer a Dios through Christ. a través de Cristo. But he did it. Pero tú lo hiciste, Señor. Jesus did it. Jesucristo lo hizo. He's not going to do it. He already did Él it. no lo va a hacer, Él ya lo hizo. We are so grateful. Así que estamos tan agradecidos por eso. Lord Jesus, we worship you today. Señor Jesús, te adoramos en este You día. deserve glory and worship for a million eternities for what you did Tú for us. mereces, Señor, la adoración, la alabanza por la eternidad, por todo lo que hiciste. For people who didn't deserve it. Por gente que no lo merecía. For people who were your enemies. Por gente que éramos tus enemigos. You died. Tú moriste. You deserve glory. Tú mereces la gloria, You deserve worship. tú mereces la adoración. Lord, help us Señor, y ayúdanos. as we go out into our world. Ahora que estamos saliendo a nuestro As mundo. Noah went out of the ark, we go out of this place today. Señor, así como Noé cuando salió del arca, que podamos salir de este lugar Give us opportunities y que tú nos des to oportunidades share your love. para compartir tu amor. Opportunities Oportunidades to speak the truth, para hablar la verdad, to share your gospel. para compartir tu evangelio. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen.